CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Ayer fue un nuevo aniversario, ayer 4 de septiembre, un nuevo aniversario de la victoria de Salvador Allende. Se acerca en la próxima semana la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, 40 años de la muerte de Allende en el Palacio de la Moneda. Algunos ven como el país se divide nuevamente después de 40 años en dos bandos, entre blancos y negros. Allende hoy es el recuerdo, es la historia, es un personaje histórico y es una estatua que ahí está en la Plaza de la Constitución. ¿Qué es lo que es un biógrafo? Un biógrafo es un espectador, es un testigo privilegiado, un testigo por opción, un cronista de un hombre y sus circunstancias. Hoy hablamos con un biógrafo de Salvador Allende. Mario Amorós es historiador, doctor en Historia de la Universidad de Barcelona, periodista, y ha sacado este libro, Allende, la biografía, que ya está en librerías. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Por qué Allende? Bueno, para mí es la figura política que me ha deslumbrado en mi vida, ¿no? Lo conocí muy joven a través de su último discurso. Muy pronto pude leer algunas cuestiones de su programa político, de su actuación como presidente. Y la juventud que tenía en aquel momento me llevó al apasionamiento por la historia de Chile. En España hay buenas bibliotecas con documentación y también viajé muy pronto a este país en el año 97. Por ejemplo, conocí a don Lucho Corbalán o a Jackson Sol, ¿no? Personalidades muy importantes de la época de Allende. Y esta admiración, deslumbramiento a lo mejor, permite la distancia, permite la necesaria distancia, claro, para tratar a un personaje no como un ídolo, claro, sino como un personaje histórico. Yo creo que es posible, ¿no? Es posible. La labor del historiador está presente en este libro a través de la investigación en 15 archivos diferentes, mencionar 279 libros, citar 54 periódicos chilenos desde los del siglo XIX hasta los diarios electrónicos de hoy. Es posible. Obviamente el libro trasluce una simpatía evidente, pero también se plantean en determinados momentos críticas, errores a la actuación de Allende, vacíos, ausencias, contradicciones, que yo creo que el libro finalmente dibuja esa trayectoria política de Allende y su semblanza humana, que es lo que he querido recuperar. Allende tuvo muchos enemigos. Así es. Tuvo algunos amigos que después se transformaron en enemigos, de hecho. También hay quienes renegan hoy de su compromiso allendista, ¿no?, con la unidad popular. ¿Quiénes? Bueno, el domingo pasado leíamos una entrevista en el Mercurio al señor Óscar Guillermo Garretón, uno de los líderes de los sectores más radicalizados de la izquierda en tiempos de la Unidad Popular. Del MAPU. Líder del secretario general del MAPU. En mayo del año 73, el Partido Comunista de Chile, el presidente Allende, Pablo Neruda, en un discurso dramático por televisión, hablan de evitar la guerra civil que ellos temen para Chile. El sector que dirigía Óscar Guillermo Garretón pintó las paredes de Chile con la consigna a ganar la guerra civil, sin tener unas fuerzas armadas que permitieran ganar esa guerra. De manera irresponsable planteaban avanzar hacia el enfrentamiento, que en ese caso era avanzar hacia la derrota. ¿Hubo muchos de esos? Hubo un exceso en la izquierda de retórica revolucionaria vacía de contenido, puesto que cuando otros sectores, Carlos Altamirano, incluso Miguel Enríquez, personas por las que yo siento un gran respeto, Miguel Enríquez en julio del año 73 habla del ejército del pueblo, ¿no? El 11 de septiembre del año 1973 se vio claramente que el MIR no tenía ningún tipo de capacidad armada, ni siquiera para intentar plantear una resistencia al golpe. Yo he conocido testimonios de personas que estuvieron con Allende poco tiempo antes del golpe, en su casa, en Tomás Moro, que decían que Allende amargamente criticaba al Partido Socialista, su partido, por no dejarlo gobernar y por haber radicalizado las cosas. Claro, yo creo que eso ya hoy está totalmente reconocido, ¿no? El Partido Socialista tiene una historia muy convulsa, interna, de grandes debates de tipo doctrinario, retóricos. Se radicaliza en Chillán, como es conocido en el año 67, Allende critica esa radicalización, y en el año 73 el Partido Socialista, sin querer en ningún momento abandonar la unidad popular, plantea una política que está fuera de la unidad popular y fuera del marco de la vía pacífica al socialismo. ¿Ellos son grandes responsables, uno de los grandes responsables de la derrota de Allende? No, yo, desde el punto de vista, yo no afirmaría eso. Yo creo que son unos de los grandes responsables de la falta de coherencia interna dentro de la unidad popular. Y sí que es verdad que yo creo que la UP y el gobierno de Allende
pierden gran parte de su capacidad política en el año 73. El gobierno está casi paralizado, la UP está casi paralizada. Era una situación límite. Fíjate, Tomás, el presidente Allende iba a llamar a plebiscito el 11 de septiembre. Para ese llamado a plebiscito contó con el apoyo expreso de la dirección del Partido Comunista, pero el Comité Central del Partido Socialista, con el voto en contra de esa resolución de Carlos Santamirano, el Comité Central del PS no dio su apoyo al presidente Allende para ese llamado a plebiscito porque Adonis Sepúlveda dijo: la revolución no se plebiscita. Bueno, pero yo leo acá tu libro. Sí. Cuando Allende fue elegido candidato por cuarta vez, ya era un hombre de más de 60 años, algunos decían que estaba démodé, que estaba demasiado viejo, algunos decían que se repetían los discursos, que eran demasiado largos, que estaba fuera de época. Y ganó con más votos, tú dices, más abstenciones que votos favorables. Dentro del PS, sí. 14-13, ¿no? Carlos Altamirano, ¿estaba a favor? De su elección como candidato a la presidencia de la República por el Partido Socialista en el año 69, se abstuvo. Clodomiro Almeida. Se abstuvo también, parece. Aniceto Rodríguez. Quería ser candidato, pero no tenía el apoyo de las bases socialistas. Y se abstuvo. O sea, grandes líderes del Partido Socialista no lo apoyaron. Entonces, da la impresión que después, con la actuación que tuvo el Partido Socialista, algo cojeaba ahí. Costó 5 meses la designación del candidato de la Unidad Popular, ¿no? El Partido Comunista de Santa Neruda costó 5 meses de tenacidad de Allende, que en algún momento en enero del año 70, el 5 de enero, el Día de Reyes, dimite incluso como candidato para abrir paso a la unidad, y al final Allende se impone, porque al final todos reconocen que es el único que tiene posibilidades de ganar. Allende debería haber tenido mucho más apoyo de su partido. ¿Qué contradicciones hay en Allende? Y hago esta pregunta porque en algún momento dice: nadie puede ser instigador de guerrillas. O sea, claro. Lo dice. Sin embargo, está esta anécdota conocida, que tú la cuentas aquí en la página 237, cuando le regala una pistola a Andrés Pascal, su sobrino, claro, líder del MIR. Entonces dice: un día, a través de su padre, recibió un singular regalo de su tío Chicho. Era una caja de zapatos. Al abrirla encontró una pistola Colt 45 y una tarjeta que decía algo así: no estoy para nada de acuerdo con lo que haces, pero si escogiste ese camino, sé consecuente con él. O sea, no estaba de acuerdo con las acciones armadas, pero proporcionaba una pistola. Como modo simbólico de transmitirle a su sobrino Andrés que fuera consecuente con sus decisiones políticas, ¿no? La frase anterior que tú mencionas es en relación con el año 67, cuando el PS avanza hacia Chillán. Él critica a Ampuero y critica esa radicalización, y lo que viene a decir es lo que hizo el PS, es decir, no se puede hablar de que la vía pacífica y la vía electoral al socialismo ya no tiene sentido en Chile, y de que hay que ir al enfrentamiento con la burguesía y al mes siguiente presentarse a las elecciones. Este regalo es 2 años después de esa declaración, pero claro, él permanentemente hizo declaraciones en contra de la vía armada. Y sin embargo regala esta pistola y uno dice: bueno, pero si Andrés Pascal, que en ese momento el MIR realizaba acciones armadas, asaltaba bancos, si él hubiese disparado con esa pistola, y posiblemente incluso pudo haber disparado, no lo sabemos, bueno, se podría haber convertido en un coautor, el que proporciona los medios para cometer un delito. Porque la coherencia... Bueno, Hitler fue coherente, ¿no? Bueno, sí. Sí. O sea, con su pensamiento racista y... Efectivamente, fue muy coherente. Sí. O sea, coherencia versus ideología. ¿Son las contradicciones de Allende también al regalar esta arma? Pero creo que es un hecho menor. Él también indultó a numerosa gente del MIR que había cometido delitos. Y de la BOP. Y del BOP, que después mataron a Pérez Zújovich. Así es. ¿Son contradicciones? Son contradicciones, obviamente, como hay en todo ser humano, ¿no? Pero yo creo que el hecho de la pistola es un hecho menor, el regalar esa pistola a sus sobrinos es un hecho menor, y lo de la BOP sí que fue dramático, porque claro, Allende en el cambio de año del 70 al 71, en virtud de su capacidad como presidente de la República, indulta a los principales dirigentes del MIR y a algunos de la BOP, y esos de la BOP siempre se ha dicho infiltrados, pero nunca se ha podido probar, cometen el crimen contra don Edmundo Pérez Zújovich, que cambia la historia de la UP. El Partido Socialista se radicalizó, el 67 se declaró marxista-leninista, no lo era hasta ese tiempo, claro, pero da la impresión que Allende nunca se manifestó como marxista-leninista. Nunca. Eso significaba en la época una adhesión, aunque el país con eso no se adhirió a Moscú, pero llamarse marxista-leninista en el tiempo de la Guerra Fría era una adhesión
a Moscú, pero tampoco lo era en el caso del PS. Era una cuestión verbal de plantear, nosotros somos verdaderamente revolucionarios, ¿no? Allende criticó todo eso, nunca fue un político que perdiera mucho el tiempo en disquisiciones ideológicas, apostaba por lo concreto, lo pragmático, lo realista que era unir a la izquierda en torno a un programa. Tampoco era un teórico. Claro, digamos, ni mucho menos, y siempre lo manifestó. A ver, otra contradicción, también del Partido Socialista. Tacnazo. Esto ocurre con el movimiento del regimiento Tacna con Roberto Vió. Octubre del 69. Exactamente. Se produce este movimiento militar increíble y resulta que el Partido Socialista apoya el movimiento militar y no lo condena. Entonces, ¿pero cómo? Así ¿El es. año? 69. Hagamos un alto, volvemos en un instante. Estamos con Mario Amorós, es el autor de este libro, esta biografía de Allende, la biografía. Y la pregunta quedó pendiente, recalco esto porque es un movimiento militar inédito, no había habido movimientos militares en muchos años en Chile. Desde el 39, ¿no? Exactamente, y Roberto Vió se acuartela en el regimiento Tacna en Santiago, es condenado todo esto, pero el Partido Socialista no lo condena e incluso dice algo que a mí me llama tanto la atención. Llamó a los trabajadores a no defender la institucionalidad burguesa. O sea, todo esto no sirve, el movimiento es válido. Claro. Allende no lo quería. Allende fue a la moneda, dio su apoyo al gobierno constitucional, también el Partido Comunista hizo lo mismo, la Central Única de Trabajadores expresó su adhesión a la democracia del gobierno de Frei ante ese intento golpista. Bueno, forma parte de esa alma izquierdista que tanto preciaba de cultivar el PS en la época, que fue dañina para la izquierda y para la cohesión del gobierno después de Allende, ¿no? ¿Qué quería Allende? Pregunto esto. Propugnaba una economía socialista planificada y democrática, una sustitución completa del capitalismo, se dice por acá. ¿Eso es lo que quería? ¿La sustitución completa del capitalismo? Bueno, el programa de la Unidad Popular planteaba la existencia de tres áreas en la economía, ¿no? Una de industrias nacionalizadas, donde en principio iban a estar alrededor de un centenar de empresas claves en el desarrollo económico del Chile. Eso fue cambiando durante el gobierno. Claro, obviamente ese era el punto de partida, ¿no? Y la convivencia con esa de un área de propiedad mixta y de una de propiedad privada mayoritaria, donde estarían el 90% de las empresas del país, ¿no? Es decir, iba a haber una convivencia entre la iniciativa privada y la propiedad estatal. Ese era el plan. Pero obviamente, cuando la revolución se pone en marcha, las subjetividades, los propios acontecimientos que van surgiendo, las espontaneidades también dentro de la izquierda modifican ese plan inicial y el gobierno tiene que, además, sin mayoría en el Congreso Nacional, ir zigzagueando, encontrando esos famosos resquicios legales que habló la oposición, el famoso decreto Ley 520 del año 32, para ir construyendo esa área social donde se integra la banca, el cobre, las empresas textiles, el cemento, el azúcar, la siderurgia, la Compañía de Aceros del Pacífico, todo aquello. Y el área social, la creación de esa área de propiedad social estatal, donde la clase obrera iba a tener a través de sus representantes una participación importante, se desarrolla en medio de un gran conflicto político con la democracia cristiana y la derecha en torno a la discusión de la reforma constitucional que planteó la Pero Salvador Allende dice, en una carta que envió el presidente de la democracia cristiana a Benjamín Prado, que era senador, dice que ellos avanzaban hacia la completa sustitución del capitalismo en nuestro país. Sí. Claro, ese era el plan, pero ¿cuál era el objetivo? El objetivo final. ¿Qué querían? El objetivo final era, efectivamente, yo creo, sustituir las estructuras capitalistas de Chile por un nuevo, por un socialismo diferente al que se conocía en la época por Europa del Este, incluso en relación con Cuba, con pluralismo político, con una constitución nueva que se aprobaría en ese proceso. Pero con una propiedad absolutamente estatal. No, en ningún caso. Al final, no digo en el gobierno, al final. Bueno, al final... ¿Cuál era la utopía, el objetivo final? No del gobierno. El gobierno era un primer paso. Lo dijo muchas veces Allende. No lo sé. Sinceramente, no, yo creo que... Porque aquí dice sustitución del capitalismo en nuestro país. La completa sustitución. Claro. Ese es uno de los documentos inéditos que pongo en el libro, ¿no? Yo creo que Allende siempre jamás tuvo en el horizonte final avanzar hacia un socialismo sin pluralismo político, sin libertades ciudadanas y con una economía totalmente controlada por el Estado. Eso jamás estuvo en la cabeza de Allende. Y yo creo que tampoco el de la Unidad Popular. Una cosa es el punto de partida, ¿no? Y otra cosa es después cómo se desarrollan los acontecimientos. Recordemos que en la democracia cristiana, en el año 71, se define su objetivo como el socialismo comunitario. Era el clima de la época, ¿no? La mayor parte de
los votos de Chile iban hacia la sustitución del capitalismo. Muchas empresas fueron intervenidas y se nombraron lo que se llamó interventores. Esto en virtud justamente de este decreto 520. Este decreto 520 fue dictado por un gobierno de facto, que había permanecido en el olvido y que Eduardo Noboa Monreal, un gran abogado, lo desempolvó. ¿No es una contradicción justamente una norma que es en su origen ilegítima, porque era un gobierno de facto, aunque después, claro, haya sido reconocido, pero muchas normas de Pinochet también, y ahora se dice que son ilegítimas, se haya utilizado justamente para intervenir empresas? Bueno, es una de las contradicciones del proceso. Sí, fue así. La gran dificultad que tuvo la UP es no contar con mayoría en el Congreso Nacional. Tal vez al principio de los primeros meses se podría haber buscado ampliar ese entendimiento que sea con la DC para la investidura de Allende a una ampliación del frente político, ¿no? No se dio y muy pronto vino el conflicto y la UP no tuvo más remedio que operar por esa vía, ¿no? La relación entre Eduardo Frei Montalva y Allende, una relación al final distante, fría, no se querían al final. Sí, al final acabaron totalmente alejados, ¿no? Fueron grandes amigos, yo creo que hasta el año 64. Esa campaña les aleja mucho, obviamente por la terrible campaña del terror de la DC y de la derecha contra Allende y la izquierda. Y yo creo que en el año 73 y las manifestaciones de Frei después del golpe de Estado, en la entrevista al diario ABC Madrid el 10 de octubre del año 73, la carta a Mariano Rumor, el presidente de la Democracia Cristiana Internacional, no demuestran ningún afecto por Allende, ¿no? Por la figura del presidente derrocado. No tiene ni una palabra de pena por el que fue su amigo, ¿no? Leo en tu libro, 7 de septiembre, Frei visitó a Allende y expresó: Allende, tu victoria, Salvador, representa para mí un gran fracaso. Y un testimonio dice que cuando Frei le muestra la moneda a Allende, ya Allende electo, ¿qué he hecho yo en mi vida para ser quien te entregue el poder? ¿Por qué fui elegido yo para entregar este país al comunismo?, le dijo Allende. Brutal. Sí, así lo sentía Frei. A él le marcó mucho aquel librito, aquel opúsculo de la extrema derecha, Frei, el Kerensky chileno. ¿Conspiró Frei? ¿Conspiró Frei contra Allende? En el septiembre y octubre del año 70 hay testimonios que dicen, el propio embajador norteamericano lo ha dicho así, que Frei planteó a los norteamericanos que la investidura definitiva de Allende supondría la instalación en Chile de un gobierno similar al de Cuba. Decirle eso a la potencia imperial era una forma de pedir una intervención para impedir que Allende fuera elegido presidente. Vamos a hacer un alto. La pregunta que voy a plantear: ¿quiénes fueron de verdad los enemigos de Allende? ¿Quiénes votaron a Allende? Volvemos en un instante. Estamos con Mario Amorós, es el autor de este libro, esta biografía de Allende, la biografía. Y la pregunta quedó pendiente. Recalco esto porque era un movimiento militar inédito, no había habido movimientos militares en muchos años en Chile. Desde el 39, ¿no? Exactamente, y Roberto Bió se acuartela en el regimiento Tacna en Santiago, es condenado todo esto, pero el Partido Socialista no lo condena e incluso dice algo que a mí me llama tanto la atención. Llamó a los trabajadores a no defender la institucionalidad burguesa. O sea, todo esto no sirve, el movimiento es válido. Claro. Allende no lo quería. Allende fue a la moneda, dio su apoyo al gobierno constitucional, también el Partido Comunista hizo lo mismo, la Central Única de Trabajadores expresó su adhesión a la democracia del gobierno de Frei ante ese intento golpista. Bueno, forma parte de esa alma izquierdista que tanto preciaba de cultivar el PS en la época, que fue dañina para la izquierda y para la cohesión del gobierno después de Allende, ¿no? ¿Qué quería Allende? Pregunto esto. Propugnaba una economía socialista planificada y democrática, una sustitución completa del capitalismo, se dice por acá. ¿Eso es lo que quería? ¿La sustitución completa del capitalismo? Bueno, el programa de la Unidad Popular planteaba la existencia de 3 áreas en la economía, ¿no? Una de industrias nacionalizadas, donde en principio iban a estar alrededor de un centenar de empresas claves en el desarrollo económico del Chile. Eso fue cambiando durante el gobierno. Claro, obviamente ese era el punto de partida, ¿no? Y la convivencia con esa de un área de propiedad mixta y de una de propiedad privada mayoritaria, donde estarían el 90% de las empresas del país, ¿no? Es decir, iba a haber una convivencia entre la iniciativa privada y la propiedad estatal. Ese era el plan. Pero obviamente, cuando la revolución se pone en marcha, las subjetividades, los propios acontecimientos que van surgiendo, las espontaneidades también dentro de la izquierda modifican ese plan inicial y el gobierno tiene que, además, sin mayoría en el Congreso Nacional, ir zigzagueando, encontrando esos famosos resquicios legales que habló la oposición,
el famoso decreto Ley 520 del año 32, para ir construyendo esa área social donde se integra la banca, el cobre, las empresas textiles, el cemento, el azúcar, la siderurgia, la compañía de aceros del Pacífico, todo aquello. Y el área social, la creación de esa área de propiedad social estatal, donde la clase obrera iba a tener a través de sus representantes una participación importante, se desarrolla en medio de un gran conflicto político con la democracia cristiana y la derecha en torno a la discusión de la reforma constitucional que planteó la Pero Salvador Allende dice, en una carta que envió el presidente de la democracia cristiana a Benjamín Prado, que era senador, dice que ellos avanzaban hacia la completa sustitución del capitalismo en nuestro país. Sí. Claro, ese era el plan, pero ¿cuál era el objetivo? El objetivo final. ¿Qué querían? El objetivo final era, efectivamente, yo creo, sustituir las estructuras capitalistas de Chile por un socialismo diferente al que se conocía en la época por Europa del Este, incluso en relación con Cuba, con pluralismo político, con una constitución nueva que se aprobaría en ese proceso. Pero con una propiedad absolutamente estatal. No, en ningún caso. Al final, no digo en el gobierno, al final. Bueno, al final... ¿Cuál era la utopía, el objetivo final? No del gobierno. El gobierno era un primer paso. Lo dijo muchas veces Allende. No lo sé. Sinceramente, no, yo creo que... Porque aquí dice sustitución del capitalismo en nuestro país. La completa sustitución. Claro. Ese es uno de los documentos inéditos que pongo en el libro, ¿no? Yo creo que Allende siempre jamás tuvo en el horizonte final avanzar hacia un socialismo sin pluralismo político, sin libertades ciudadanas y con una economía totalmente controlada por el Estado. Eso jamás estuvo en la cabeza de Allende. Y yo creo que tampoco el de la Unidad Popular. Una cosa es el punto de partida, ¿no? Y otra cosa es después cómo se desarrollan los acontecimientos. Recordemos que en la democracia cristiana, en el año 71, se define su objetivo como el socialismo comunitario. Era el clima de la época, ¿no? La mayor parte de los votos de Chile iban hacia la sustitución del capitalismo. Muchas empresas fueron intervenidas y se nombraron lo que se llamó interventores. Esto es virtud justamente de este decreto 520. Este decreto 520 fue dictado por un gobierno de facto, que había permanecido en el olvido y que Eduardo Noboa Monreal, un gran abogado, lo desempolvó. ¿No es una contradicción justamente una norma que es en su origen ilegítima, porque era un gobierno de facto, aunque después, claro, haya sido reconocido, pero muchas normas de Pinochet también, y ahora se dice que son ilegítimas, se haya utilizado justamente para intervenir empresas? Bueno, es una de las contradicciones del proceso. Sí, fue así. La gran dificultad que tuvo la OP es no contar con mayoría en el Congreso Nacional. Tal vez al principio de los primeros meses se podría haber buscado ampliar ese entendimiento que se da con la ADC para la investidura de Allende a una ampliación del frente político, ¿no? No se dio y muy pronto vino el conflicto y la UP no tuvo más remedio que operar por esa vía, ¿no? La relación entre Eduardo Frei Montalva y Allende, una relación al final distante, fría, no se querían al final. Sí, al final acabaron totalmente alejados, ¿no? Fueron grandes amigos, yo creo que hasta el año 64. Esa campaña les aleja mucho, obviamente por la terrible campaña del terror de la ADC y de la derecha contra Allende y la izquierda. Y yo creo que en el año 73 y las manifestaciones de Frei después del golpe de Estado, en la entrevista al diario ABC de Madrid el 10 de octubre del año 73, la carta a Mariano Rumor, el presidente de la Democracia Cristiana Internacional, no demuestran ningún afecto por Allende, no por la figura del presidente derrocado. No tiene ni una palabra de pena por el que fue su amigo, ¿no? Leo en tu libro, 7 de septiembre, Frei visitó a Allende y expresó: Allende, tu victoria, Salvador, representa para mí un gran fracaso. Y un testimonio dice que cuando Frei le muestra la moneda a Allende, ya Allende electo, ¿qué he hecho yo en mi vida para ser quien te entregue el poder? ¿Por qué fui elegido yo para entregar este país al comunismo?, le dijo Allende. Brutal. Sí, así lo sentía Frei. A él le marcó mucho aquel librito, aquel opúsculo de la extrema derecha, Frei, el Kerensky chileno. ¿Conspiró Frei? ¿Conspiró Frei contra Allende? En el septiembre y octubre del año 70 hay testimonios que dicen, el propio embajador norteamericano lo ha dicho así, que Frei planteó a los norteamericanos que la investidura definitiva de Allende supondría la instalación en Chile de un gobierno similar al de Cuba. Decirle eso a la potencia imperial era una forma de pedir una intervención para impedir que Allende fuera elegido presidente. Vamos a hacer un alto. La pregunta que iba a plantear: ¿quiénes fueron de verdad los enemigos de Allende? ¿Quiénes votaron a Allende? Volvemos en un instante.